El día desde cero. Desde cero. Nació en Gualeguaychú hace 53 años. A los 20, cuando realizaba el servicio militar obligatorio, al igual que miles de jóvenes argentinos, fue informado de la noticia que cambiaría para siempre su vida. Argentina entraba en guerra con Inglaterra. Llama a la patria. Creo que es un deber de todo argentino. Sí, la responsabilidad que tenemos en estos momentos, defender. Aquel 2 de abril de 1982, lo encontró en Río Grande, Tierra del Fuego. 5 días después, su batallón desembarcó en las Islas Malvinas. El frío y el hambre fueron sus únicos enemigos durante largos días, pero el dolor de la derrota en el combate fue solo superado por la desmalvinización que sufrió él y cientos de argentinos que sucumbieron en el olvido. Malvinas es una herida que a 34 años de la guerra aún no cicatriza. Los combatientes, gracias a que se organizaron y a la madurez de la sociedad que otrora les dio la espalda, hoy son reconocidos en Gualeguaychú y en cada rincón de la Argentina, ya no como responsables de la derrota, sino como víctimas de una guerra inexplicable. La verdad es su bandera, su historia, un pedacito de la historia de todos los argentinos. En el día desde cero, hoy tomamos unos mates con Oscar Pérez. Hasta ahí la apertura que suelo escuchar antes, el día previo a las entrevistas, y hoy por primera vez las escucho con el invitado. Antes de arrancar con Oscar, rescato el laburo de Luciano Peralta, Fernando Piciana en la construcción de la introducción y de la impresionante voz de Ignacio González y su genial locución. Oscar, es un placer que no podría describir con palabras tenerte, así que primero que nada, gracias por venir y gracias por todo, en realidad. Buen día, ¿todo bien? Buenos días y gracias a ustedes por invitarme, y la verdad que la introducción fue impecable, la verdad que se me cayeron unas lágrimas. ¿Qué te genera acordarte de Malvinas? Que me imagino que no habrá día que no se te venga a la cabeza, al menos en algún pasaje del día, los recuerdos que te quedaron de la guerra. Malvinas, como vos decís, para nosotros es todos los días. No hay un solo día que algo no nos recuerde Malvinas. Y bueno, a pesar de los 34 años que han pasado, siempre nos genera, qué sé yo, angustia en algunos sentidos, y en otro momento el compañerismo rescatamos y rescatamos un montón de cosas de Malvinas, ¿no? Uh-huh. Pero sí, lo que nos gusta, por ejemplo, hoy, que no tiene nada que ver con algo de Malvinas en fecha, que ustedes nos inviten, para nosotros es un orgullo. Uh-huh. Que nos tengan en cuenta todo el año, no el 2 de abril como solía pasar. Uh-huh. Y lo que dijeron de desmalvinización, nosotros sufrimos los 10 años más. Los primeros 10 años fueron la cara de la derrota, y nosotros no teníamos nada que ver, éramos los soldados que habíamos ido a jugar nada más y nada menos que la vida. Y de hecho quedaron 649 compañeros nuestros en Malvinas y 2 compatriotas de Gualeguaychú, que nosotros sentimos que al día de hoy no han sido valorados como realmente héroes que son, ¿no? Uh-huh. Estamos trabajando para eso. Cuando cerrás los ojos y pensás en esos días, en realidad yo pensaba y charlaba con los chicos hoy temprano cuando llegamos, estamos en los días de la guerra, ¿sí? Hoy, ahora estando en estos primeros días de junio, hace 34 años vos estabas en las islas. ¿Te acordás qué estabas haciendo en el momento que te dijeron tenés que ir a la guerra? Me acuerdo todo, y sí, nosotros tenemos el malvinense, que todos los días decimos de los días, lo publicamos en Facebook, lo que pasó ese día, pero algo importante que pasó ese día. Todos los días pasó algo importante, digamos, en Malvinas. Y lo que yo estaba haciendo, yo estaba haciendo el servicio militar en Río Grande, como bien lo dijo Lucho. Sí. Lucho. En Marina, en ese momento del servicio militar eran 14 meses.
Hoy no existe más el servicio militar. Yo había cumplido los 14 meses y estaba vestido de civil. Estuve una semana vestido de civil. Tengo una hermana en Río Grande, así que me iba todos los días a la casa de mi hermana y venía todos los días al batallón a preguntar si había vuelo al continente. Todos saben que el Río Grande es una isla. Veníamos en avión. Y todos los días nos decían que no había vuelo, así que nos volvíamos. Hasta que un día llego y me dijeron que el día 2 se había recuperado Malvinas, entonces nos dieron la ropa, nos dieron todo. Yo había hecho el servicio militar en artillería y en la primera tanda de la compañía Mar, que era una compañía de tiradores, ya se habían ido, así que me dieron la ropa, me dieron las armas, me dieron todo y voy a una compañía de tiradores. Vos 20 así años. Estaba vestido de civil cuando yo me entero. Después, sí, 20. El comandante nos forma todo en el batallón antes de salir a Malvinas y nos pregunta que bueno, que el BIN 5 tenía el honor de ir a Malvinas a defender. El que no quisiera ir, que diera un paso adelante y se quedaba. Por supuesto que nadie dio un paso adelante. Yo tenía 20 años recién cumplido, entré con 18 y me fui con 20 años a Malvinas porque cumplo el 22 de marzo. Yo entré el 4 de febrero, entré con 18, ya para cumplir los 19 haciendo el servicio y los 20 años recién cumpliditos, el 22 de marzo y el 7 de abril fui a Malvinas. ¿Y qué te acordás de esos primeros 10 minutos cuando llegaste a la isla? Bueno, la verdad que nadie me ha hecho esa pregunta muy buena. Nosotros estábamos muy aclimatizados porque el clima de Río Grande y el clima de Malvinas es muy parecido, digamos. Así que cuando bajamos del avión no nos sorprendió tanto, pero sí fue un orgullo pisar el suelo argentino, un pedacito de nuestro suelo que estaba usurpado por los ingleses, y a partir de ahí pasaban a ser nuestros. Así que bajarnos del avión y pisar eso que era nuestro, y creíamos realmente que eso iba a ser para siempre nuestro, fue un orgullo. Y fue de tardecita, tipo 7 de la tarde, estaba oscuro, y caminamos, pasamos por Puerto Argentino. Había un silencio bastante especial, digamos. Sentíamos las miradas de los civiles ingleses a través de las ventanas. Caminamos por una calle y esa noche dormimos en un galpón. Lo tengo bien presente así. ¿Y cómo fue esa primera noche? Bueno, había mucha incertidumbre, no se sabía qué iba a pasar. Se decían muchas cosas. Decían que venían 7 corbetas misilísticas que habían zarpado de Inglaterra, pero que si no lo apoyaban, logísticamente era muy difícil que llegaran a combatir con nosotros. Otros decían, no, si los ingleses salen, van a llegar, vamos a pelear. Había una incertidumbre muy interesante. Yo era uno de los que decía que los ingleses no se iban a quedar quietos, y lamentablemente ellos llegan y ganan la guerra por Chile. Lamentablemente Chile nos traicionó, dio posiciones del Belgrano, dio posiciones de los aviones cuando salían, y Estados Unidos le dio el apoyo logístico, si no tampoco llegaban. Shell lo abastecía con combustible. No se olviden que hay una distancia muy interesante de Inglaterra a Malvinas, ¿no? Si ellos no hubiesen tenido el apoyo de América, ellos a nosotros no nos podían ganar de ninguna manera. Pero bueno. ¿Te duele más la traición de quienes muchas veces decimos hermanos chilenos por una cuestión de cercanía? ¿Te duele más esa traición, no? Es una traición que duele, sí. Nos traicionaron, está no comprobado, súper comprobado que nos traicionaron. Yo no estoy hablando por boca de ganso, sé que nos traicionaron. Los aviones cuando salían del continente, pues nosotros operativamente teníamos un avión, un portaaviones 25 de mayo, que operativamente era muy en desventaja con los ingleses, así que no estuvo en la zona del conflicto. Los aviones despegaban de Río Grande, de esa zona de los aeropuertos. Iban, bombardeaban a los buques y volvían a Río Grande, porque no podían quedar en Malvinas porque nos bombardeaban o nos quedábamos sin aviones. Los chilenos tenían observador adelantado. Ustedes saben que Tierra del Fuego, la isla está dividida en dos, y está dividida por un alambrado, o sea,
del campo, los tipos con largas vistas veían cuántos aviones salían, avisaban a las flotas inglesas y cuando volvían los aviones avisaban cuántos aviones volvían. O sea, tenían un dato preciso los ingleses. Y la prueba más grande es cuando Pinochet cae preso en Francia, que Margaret Thatcher públicamente dijo que gracias a Pinochet había muchos ingleses vivos. Eso, traduciéndolo en castellano, es que gracias a Pinochet tenemos muchos compañeros muertos. Se te llenan los ojos de lágrimas, es algo que sí. Lo decías antes de comenzar la entrevista, me voy a emocionar y es algo inmanejable. Sí, es así lamentablemente. ¿Y cómo es ver a un tipo que está con vos sentado al lado, compartiendo la trinchera, verlo morir? No, eso es tremendo. Que muera un compañero tuyo es tremendo. Eso no se supera muy fácil. Es muy difícil. ¿Y cómo era un día en las islas, Oscar? Bueno, los días eran bastante distintos, digamos. Bueno, te cuento cuando llegamos. Al otro día hicimos reconocimiento de campo, que se llama. Llevábamos carpa, porque la guerra no había empezado. Dormíamos en carpa y hacíamos trinchera para ver por dónde se desembarcaban los ingleses, cómo iban a atacar. Quiero decir que Perú nos ayudó. Perú mandó instructor y todo de aviones. No estoy seguro si no mandó aviones. Fue el único país real que nos ayuda. Quiero contestar esto y después sigo con lo otro. Sí, sí. Uruguay fue neutral y Brasil fue neutral. O sea, Chile nos traicionó y los otros dos países no nos miraron ayudaron. para otro lado. Pero Chile nos traicionó concretamente. Es más, hoy tienen 300 chilenos en Malvinas. Nosotros hicimos así, anduvimos por distintos lugares viendo, nos explicaban que si venían los aviones había que tirarle 7 aviones adelante en tamaño, digamos, más o menos 7 aviones adelante, cosa que el avión chocara en las balas, para nosotros pegarle al avión, el avión viene con tanta velocidad que vos tenés que tirarle adelante, algunas balas pegaban, otras no. Y bueno, estuvimos ahí hasta el 1 de mayo. El 1 de mayo ya nos establecimos, hicimos 2 posiciones, ya un pozo grande, que éramos 7 los que estábamos en el pozo, y un pozo para personal, digamos, que era para cuando los ingleses teóricamente desembarcaron donde estábamos nosotros, y para tirar, que no desembarcaron, desembarcaron en otro lado, hasta el 1 de mayo. El 1 de mayo... Donde estábamos nosotros cayeron más de 300 proyectiles, tuvimos los primeros muertos, los primeros heridos. El 1 de mayo fue una desorganización terrible. Ahí supimos lo que era la guerra, ¿no? Nosotros, mientras tanto era todo teoría, tirábamos nosotros a blancos fijos, los blancos no nos tiraban a nosotros, y el 1 de mayo lo sufrimos en carne propia lo que era. Y a partir de ahí tuvimos ataque de los cañones de los barcos. El 21 se empieza a cabecear y empiezan a avanzar, así que el primero nos atacan con barco y con aviones. Los aviones volaban a baja altura, lo que bombardeaban a nosotros, y después había otro, los Sea Harrier, que estaban a 7.000 metros de altura, que era imposible de alcanzarlo solamente con los misiles. Nosotros, los que venían a baja altura, los Harrier, le tirábamos con todo, con todas las municiones que teníamos. Era la forma de cargar, porque con los buques no te podés defender, en los buques te tenés que quedar bajo tierra, agarrar el casco y rezar que la bomba no caiga arriba del pozo y nada más. Lo que pegaban 1 metro, 2 metros, 3 metros, las esquirlas son pedacitos de fierro rojo vivo que te cortan donde te agarren, te cortan, y eso nos salvaba estar bajo tierra, digamos. Y después rezar, ahí tengo el rosario que nos dio el cura, que está todo mordido, es porque de rezar y de pedirle a Dios que nos cayera la bomba arriba, ¿no? Oscar trajo varias cosas para compartirlas, que van a estar subidas al video que se va a publicar en la web del diario, y entre ellas está este rosario del que habla, que sí se ve que está mordido,
de los momentos, imagino que habrán vivido. ¿Te pasa de cerrar los ojos y escuchar el ruido de las bombas hoy, 34 años después? Sí, el sonido de la bomba es algo tan característica que, sí, las bombas cuando salían, para que vos tengas una idea de los buques, sabíamos cuál era para nosotros y cuál no era para nosotros. El silbido, tiene un silbido característico. Uh-huh. Entonces nosotros estábamos ahí, bajo el pozo, empezaba el bombardeo y decíamos, esa no es para nosotros, esa no es para nosotros, esa es para nosotros. Y ahí esperábamos que no explotara arriba nuestro y después seguía el bombardeo. Alargaban, la cortaban, lo tiraban por lado, pero nosotros sabíamos cuál era la bomba que venía para nosotros. De hecho, pegaron a 2 metros, 3 metros las bombas, vimos las esquilas, se sentía cuando se enfriaba, y el sonido, por supuesto, hoy se escucha hasta el día de hoy. Y para la fiesta, con los cohetes, esas bombas que pego unos saltos. Uh-huh. Todavía te queda sí, no te lo borras nunca más. Mirá, para que vos te hagas una idea, yo no te toco un alambre ni te pateo una piel en el piso, porque se llamaban los cazabobos. Nunca se sabía que te podía valer la pata, ¿viste? Porque había campos minados. Uh-huh. Entonces nosotros no podíamos juntar nada del piso porque cualquier cosa podíamos volar por los aires, ¿no? Y es el día de hoy que yo veo un alambre y me cuesta agarrarlo, digamos. Uh-huh. Y Oscar, la relación con sus superiores, porque uno leyendo, yo ni siquiera existía cuando a vos te tocó ir a las islas, pero uno leyendo un poco de historia o viendo algún documental sobre la guerra de Malvinas, más de lo que se ha hecho en este último tiempo, que pareciera como que mucha gente se ha animado a hablar de el destrato que por ahí sufrían de sus mismos superiores. ¿Esto es así? Bueno, los muchachos que lo dicen seguramente tiene que ser así, no te pongo en duda a mí, el veterano de guerra que habla dice la verdad, digamos. No en el caso mío, gracias a Dios y a la Virgen, el grupo nuestro era gente buena, el comandante era un tipazo, falleció ahora, el tipo estuvo al lado nuestro, peleó con nosotros hasta el último día. Y al estar el tipo, digamos, los otros tenían que hacerle caso a él, así que no fue un maltrato que nosotros no sufrimos. Yo estuve en la infantería de marina. Los muchachos del ejército, algunos que estaban más arriba, sufrieron más el hambre porque la comida no llegaba, digamos, y el maltrato, que no pongo en duda que tiene que haber sido así, pero yo no lo puedo asegurar. ¿Y pasaban hambre, Oscar? Bueno, en el caso mío no, porque... Yo te voy a explicar, Marina tenía 800 hombres nada más, así que era fácil darle de comer. El ejército, nosotros fuimos 14.000 a Malvinas, así que el resto era del ejército. Y más distante, tal vez, más difícil. Así que el miedo, yo pienso que el miedo es superior al hambre. Hasta que no bombardearon nosotros comíamos bien, hacían guiso, nos hacían el chocolate a la mañana, y después nos repartían la caja COI, se llama, uh-huh, que era un chocolate, un pedacito de chocolate, 4 galletitas, una lata de carne de distintas cosas, mondongo, esas cosas, una pastillita blanca que era de alcohol, que vos lo prendías y calentabas esa lata para comerla, y cigarrillos, 5 cigarrillos, que había gente que no fumaba, yo en el caso mío fumaba, así que cambiaba el chocolate por los cigarrillos. La caja esa la tuvimos siempre. Uh-huh. Hambre no pasamos. O sea, a ver, no estábamos en un hotel 5 estrellas. No, estábamos viviendo bajo tierra, totalmente con todo el fuego enemigo permanente, con un clima bastante hostil y mojado. No me bañé una sola vez, o sea, no dormíamos sentados. O sea, había muchas cosas, pero el hambre, el del que te duele el estómago, digamos, no lo sentí, uh-huh, sin miedo, y quizás el miedo haya reemplazado el hambre. Uh-huh. ¿Y qué es combatir en primera línea? En primera línea está el soja de carne de cañón, digamos. ¿Y a vos te tocó? Sí, me tocó, yo estuve en tiradores, sí. Bueno, en la guerra se tratan de combatir las cosas más importantes, digamos, o sea, el aeropuerto, los cañones y
Y nosotros, más fácil combatirnos, digamos, porque nosotros el tiroteo cuerpo a cuerpo y un par de bombas lo deja fuera de combate. Así que nosotros estábamos de carne de cañones, claro. Uh-huh. Y si tuvieses la posibilidad de sentarte cara a cara con la gente que dispuso de esta guerra, ¿qué le dirías? Bueno, ahí nosotros no tuvimos nada que ver, digamos. Yo quiero separar esa parte, digamos, porque no tenemos nada que ver, y esos fueron tipos que no tenemos ni idea por qué tomaron esa decisión, y lo que pasa es que se mezcla el sentimiento con eso, digamos, y Malvinas son incuestionablemente argentinas. La forma fue mala, lamentablemente, pero nosotros en vez de ir por la fuerza tendríamos que haber ido por la paz, digamos, a recuperar Malvinas. Lo que pasa es que era un momento histórico de la Argentina que, bueno, todos lo sabemos, digamos. Qué sé yo, la verdad que... Estamos hablando con Oscar Pérez, que es excombatiente de nuestra ciudad en las Islas Malvinas. Oscar, ¿cómo fue el momento de la rendición, el momento en el que se dice basta, hasta acá llegamos? ¿Cuáles son las sensaciones que se te atravesaron? Bueno, esos fueron los momentos más duros en Malvinas, digamos, porque nosotros estábamos concientizados que Malvinas iban a quedar para Argentina, digamos. Nosotros nunca decimos que tomamos Malvinas. Los veteranos de guerra decimos recuperamos Malvinas, digamos. Y entonces la bandera, nosotros hablábamos los pozos, cuando en los momentos que podíamos hablar es que el último de nosotros iba a morir peleando con la bandera, que la bandera nos iba a entregar. Y lo creíamos, de verdad, éramos gurises. Yo los veo un grupo de amigos acá que son todos más o menos un poquito más grandes, me dijeron, pero los veo y me veo yo de esa época, digamos. Entonces uno tiene mucha fantasía, digamos, cree que se puede lograr cosas que son muy difíciles de lograr. Y bueno, y nos topamos con la tremenda realidad de que perder la guerra, rendirnos fue algo tremendo. Yo hablo con psicólogos, con psiquiatras, y es algo que nosotros no podemos superar, y tenemos muchos suicidios, y uno de los suicidios es eso. Una de las causas. Es la rendición. La rendición es algo tremendo. La rendición es nada más ni nada menos que te bajan tu bandera y te ponen la bandera de otro país. Inglaterra empezaba a mandar de vuelta. Fue una humillación, esa es la palabra, fue una humillación. Nos humillaron. Y por eso quiero dar un consejo a la juventud, digamos, que le han metido en la cabeza la bandera inglesa, con las marcas estas, que andan con orgullo, una bandera en el pecho, una gorrita, que sepan lo que vivimos nosotros los argentinos, compatriotas de ellos, que le jugamos la vida por ellos mismos, que tomen conciencia, que no se dejen llevar por la moda, porque las modas, lamentablemente, atrás de eso hay algo más, digamos. Inglaterra está metiendo la bandera en el pueblo nuestro, en nuestra gurizada, digamos. Así que a la llegada que yo pueda tener, lo digo, que traten de no usarla, porque esa bandera flamea en el territorio nuestro, y no porque le corresponde, sino por patoterismo. Uh-huh. ¿Y quién les comunicó la decisión de la rendición? ¿Quién les vino y les dijo, muchachos, basta? Nosotros estábamos en el Pozo el día 14 a las 9 de la mañana, y nos dan una orden de replegarnos a Puerto Argentino para reorganizar la tropa y contraatacar. Esa fue la orden. Cuando estamos saliendo, acá aparecieron 3 helicópteros ingleses, nosotros empezamos a combatir, murió un amigo mío. Llegamos a Puerto Argentino, y cuando llegamos a Puerto Argentino era un caos Puerto Argentino. Había soldados por todos lados, era un caos Puerto Argentino. Yo les dije que salgan a pelear porque estaban los ingleses, y un tipo que no sé quién es me dijo, quédate tranquilo, pibe, la guerra se terminó. No lo podíamos creer. Nos organizaron ahí, nos llevaron a un galpón, que hay una revista, que hay una foto, nos metieron adentro, y un tipo nos dijo que la rendición era con honor,
que mientras nosotros tuviéramos ahí la bandera argentina no iba a ser arriada, y una sarta de pavadas que no eran ciertas, digamos, porque al otro día, cuando salimos, la bandera inglesa estaba puesta. Un dolor terrible. Ahora, uno podría pensar que un chiquilín de 20 años, como eras vos en ese momento, muerto de miedo, después de 70 y pico de días, con frío, con hambre, con miedo, con el ruido de las bombas, podría haber dicho o haber sentido la sensación de alivio de decir, punto y aparte, se terminó, me vuelvo a mi casa con mis viejos, con mis amigos, a tomar el café caliente. Sin embargo, a vos lo que te invadió fue ese profundo sentimiento de humillación, de decir, peleamos para esto. Se toma, cada veterano tiene su personalidad, digamos. Hay muchachos que sintieron alivio, hay muchachos que yo he hablado con ellos y sintieron un tremendo alivio, y bueno, eso no se puede comprar, digamos, eso se siente. Y yo los entiendo a todos, a mí, los veteranos, los soldados, lo que ellos digan yo los entiendo. Nosotros, lo que vivimos en Malvinas, solamente nosotros lo podemos saber y comprender, digamos. Así que si hay un muchacho que dice, fue un alivio, que yo lo he escuchado, lo comprendo y lo respeto. En el caso mío no, y en el caso de nuestros compañeros, de muchos compañeros no, pero nosotros, a comparación de los muchachos que fueron del norte, teníamos una ventaja. Nosotros, el clima era el mismo, la ropa que teníamos era preparada para el sur. En el caso mío ya tenía 14 meses de Colima, era un Colima viejo, digamos, tenía las instrucciones, habíamos hecho muchas instrucciones en la nieve, o sea, no se puede comparar con los muchachos del norte o de Corrientes, que lo sacaron de una temperatura elevada y lo llevaron a 20 grados bajo cero, encima con hambre, las bombas, o sea, son distintas experiencias. Esa gente, por supuesto, que se va a sentir aliviada. Sí, tampoco igual se puede, más allá de esta preparación que vos haces mención, en tu caso puntual y en el de otros chicos, y digo chicos porque uno no debe perder de vista que eran chicos, ¿sí? Uno puede pensar o verte a vos hablar de la manera que lo haces y con la entereza que lo haces, y pensar en hombres, pero no, eran chicos de 20 años. Nosotros nos reofendíamos cuando nos decían eso. Me imagino. Ahora vemos las fotos y nos vemos chicos. Me imagino que se ofendían. Nos ofendíamos porque nos creíamos los re preparados, digamos, pero ahora vemos la foto y realmente eran unos gurises. Y lo que te iba a decir es que así como vos notás esa diferencia de preparación entre el grupo de ustedes y los chicos del norte, pienso en la abismal diferencia de preparación con los soldados ingleses. Olvídate, había una diferencia. Mira, nosotros ni siquiera sabíamos que existía internet. Cuando nos decían que nos observaban por satélite, no entendíamos de qué nos estaban hablando. Realmente no entendíamos. Estados Unidos había mandado satélite y daba posición y estaba bien. Eso era el apoyo logístico de Estados Unidos. No sabíamos realmente de qué nos estaban hablando. Los celulares, por supuesto, no existían. La comunicación era por carta, porque los teléfonos fijos había que pedir una comunicación, capaz te tardaba un día comunicarte de un pueblo a otro. O sea, lo que ustedes viven hoy no existe. Después, por ejemplo, los combatientes de ellos tenían un infrarrojo por combatiente de ellos, y nosotros teníamos un infrarrojo por 21. O sea, uno de los nuestros veía, que era un cabo, un oficial, y todos nosotros tirábamos para donde venían las balas, no veíamos. Y ellos veían todo. O sea, los trajes de ellos eran térmicos, eran tipos grandes, preparados. Había una diferencia muy grande. Yo siempre digo que esos 10 años que nos quisieron ocultar y nos decían que claro, que éramos jodidos, que nos habíamos estado bajo tierra, que nos habíamos escondido. Y yo siempre les decía que ellos no ganaron la guerra por más valientes, de ninguna manera. Ganaron la guerra porque tenían mejores armas, estaban mejores preparados, tenían mejores estrategias, pero no más valientes de ninguna manera. Y el momento en el que vos estuviste prisionero un poquito más de una semana, ¿no? 8 días. Sí. En el momento en el que te toman prisionero, ¿qué se te cruzó por la cabeza? ¿Qué iban a hacer con vos? Claro, nosotros no sabíamos qué iba a pasar. Para el colmo, en ese momento el gobierno argentino se va, lo echan, no sé qué pasa, toma Brignoli, o sea, estábamos acéfalos, teníamos presidente.
al otro día se hace cargo Brignoli, y nosotros prisioneros en Malvinas, con tipos que te hablaban en inglés que no entendíamos, así que no sabíamos si nos iban a matar, si nos iban a devolver, si nos iban a torturar, nada de eso pasó, digamos, no nos torturaron. ¿Cómo fueron sí, esos hacían 8 demostraciones días? de poder. Tuvimos esa noche en ese galpón, al otro día nos llevaron al aeropuerto caminando, a mitad de camino nos habían sacado las armas nosotros, así que dejamos, ustedes deben ver visto en revista, en televisión, los montones de fusiles, de cascos, esos son nuestros, que luego íbamos, los tipos a mitad de camino nos iban sacando la correa, todo nos sacaron, y llegamos al aeropuerto, el aeropuerto era de placa de aluminio, así que desarmamos las placas de aluminio, hicimos unas chocitas y nos calentábamos, mirá vos, viste, el avión tiene, el vidrio es como un plástico, con eso lo prendimos un humo terrible, retóxico, para calentarlo. Ahí estuvimos 3-4 días y después volvimos de vuelta a ese galpón que habíamos estado primero hasta que nos hacían limpiar la ciudad, las municiones, el puerto argentino era un caos, había de todo, había hasta comida tirada, juntábamos y bueno, yo fui el último de salir de Malvinas de los soldados, éramos 14, que nos mandaron a juntar municiones de los obuses que pesaban 45 kilos, y nosotros veíamos que se iban todos, ¿no? Que se iban el barco con todo, era el último del Bahía Paraíso, y le hacíamos señas al inglés que se nos iba el barco, el inglés no nos entendía, y nosotros le hacíamos señas como podíamos, y el tipo nos hacía señas que él se iba en avión, creía que él se iba, que nosotros le decíamos que íbamos en barco y que él se iba en avión. Nosotros lo que le decíamos que el barco se nos iba, sí, y quedábamos solos en Malvinas, salvo los oficiales, digamos. Los oficiales quedaron más tiempo, pero el batallón, los soldados éramos los últimos. Bueno, hasta que el tipo se da cuenta, nos trae al pueblo, nos sube una lancha de desembarco y corrió el barco, el barco le comunican al barco, el barco para, y el barco es como un edificio, pero había que subirlo, nos tiraron una escalera de piola, y el tipo, el inglés, no quiso agarrar la piola del barco, así que aceleraba la lancha de desembarco, se subía, se bajaba, los 14 nos subimos a la escalera, y bueno, ahí termina la odisea, ahí bueno. Pero y en ese viaje en barco, volviendo a tu país, después de estar 70 y pico de días en las islas, ¿qué venías pensando? Que no iban a recibir. Yo pensé que no iban a recibir. Hablábamos con los otros muchachos, un amigo de Paraná, que todavía nos reímos, digamos, que decíamos que lástima que no pudimos retener Malvinas, pero que nos iban a recibir. No había nadie, nos escondieron. El pueblo nunca tuvo la culpa. A nosotros nos trajeron de noche, deliberadamente, nos bajaron ahí en el aeropuerto, nos subieron al puerto, nos subieron en Bahía Blanca, nos dejaron. Nos subieron a los colectivos, nos llevaron con el colectivo con todos los cosos cerrados, el pueblo nunca se enteró, nos metieron adentro, nos dieron ropa nueva, camuflada, que nosotros no teníamos, nos hicieron bañar, nos cortaron el pelo y después nos llevaron a Río Grande. En Río Grande hubo un encuentro, contamos lo que había pasado con Malvinas, estuvimos unos días y después nos trajeron al avión, nos hicieron exactamente lo mismo, nos trajeron a Aeroparque. En Aeroparque nos subieron en camiones, ya vestidos de civil, y nos dejaron a la Plaza 11, la Plaza Miserere. Claro, hoy en Miserere, y que el Retiro no existía en esa época. De ahí salían los colectivos. Nos metieron ahí, nos tiraron ahí, nos confundieron con la gente. Yo siempre digo que a nosotros no nos dejaron a la plaza, sino que nos tiraron. Pasaba la gente por al lado nuestro, no sabían lo que habíamos hecho nosotros. Ahora vos te sueltan en la plaza y 2 semanas antes estabas con un arma en la mano peleando por el país. Claro, 8 días prisioneros, que también los ingleses no hacían demostraciones de poder, digamos. Sí. La gente no se enteró nunca. ¿Y en qué volviste a Gualeguaychú? En colectivo. Me tenía plata, así que me pagué el pasaje, me subí al colectivo, me vine, y después los otros muchachos como pudieron. ¿Y cómo tenías plata, Oscar? Porque no pagaban sueldo.
En la colimba te pagaban sueldo, digamos, un sueldito, tampoco un sueldazo, un sueldito. Y bueno, yo había guardado en la guerra donde lo gastaba, imposible gastarlo, así que esa platita los otros muchachos la habrán gastado, no sé qué habrán hecho, que muchos no tenían plata. Y bueno, lo del Chaco, por ejemplo, yo tuve un encuentro nacional, me enteré que se subían en tren de Polizón, después de pelear, ¿no? Después de pelear. Y lo bajaban. En todas las estaciones lo bajaban y se volvían a subir. Una odisea llegar al Chaco, digo. Una señora... O sea, ni siquiera... no, porque vos, vos le decías que venían de Malvinas y a nadie le importaba, digamos, ¿no? Vos tenías que pagar el pasaje. No te daban gratis. Ya te habían devuelto, digamos. Sí, y ni siquiera los que estaban a cargo, además de esconderlos, esa gente nos abandonó. Ni siquiera le dieron la plata necesaria para volver a sus pueblos. Esa gente fue la que nos abandonó, la que estaban a cargo nuestro, nadie más. ¿Y con esos tipos alguna vez te volviste a cruzar? No, porque ni siquiera le veo el rostro de esos tipos. Vos podés encontrarte con los oficiales y los suboficiales que estuvieron con vos. Esos tipos tampoco son responsables, porque eso también los dejaron afuera. A eso también los abandonaron. Los que mandaban no daban la cara. ¿Vos sabías que el Teatro de Operaciones estaba en Bahía Blanca? El Teatro de Operaciones no fue nunca a Malvinas. Daban órdenes del continente. No se le veía el rostro. Y ese es uno de los principales dolores, ¿no? Claro, el abandono. Nos abandonaron. Y te digo que tuvimos 10 años que nosotros a veces no podíamos ni contar que íbamos a ir a la guerra porque éramos discriminados. Mucha gente no conseguía trabajo si decía que había ido a la guerra. Y ya te digo, a mí me decían, me agarraba cualquiera, salvo los amigos y la familia que estuvieron conmigo todo el tiempo. Carlito Peralta era uno, pasamos noches sin dormir, él escuchándome. El resto te preguntaba por qué te salvaste, si estabas herido, cómo hiciste, te ninguneaban, digamos. Nosotros no podíamos contar todo lo que habíamos vivido. Después, con el tiempo nos empezamos a juntar, hicimos un centro y empezamos a ver que a todos nos pasaba lo mismo. Entonces decidimos salir a los medios, a las escuelas, a los diarios, a todos lados, a contar lo que nos pasó, la verdad, que la gente sepa la verdad. Uh-huh. Eso nos fue liberando, los políticos fueron tomando conciencia y nos fueron incluyendo en la sociedad. Nosotros estábamos excluidos de la sociedad. ¿Y la vuelta? Éramos la vergüenza nacional. Uh-huh. Sí, pagaban el pato. Oscar, ¿y la vuelta acá? ¿Entrar a tu ciudad después de todo ese calvario? No se enteró nadie. Yo, ya te digo, la comunicación era muy difícil. ¿Pero tu familia no sabía que estaba llegando? No sabían nada. O sea, que te apareció un día de sopetón. Sí, ¿Y ellos podían saber si vos estabas vivo, si habías muerto en las islas? Eso sí, porque cuando yo llegué a Río Grande, en mi casa no había teléfono. Aclaro que muy poca gente tenía teléfono en esa época. Pero mi hermana tenía teléfono, entonces fuimos a una cabina, pedimos la comunicación y hablé con ellos. Ya estaba en Río Grande, o sea, yo ya estaba bien. Les conté que estaba bien, no sabía cuándo volvía, porque nadie te comunicaba cuándo iba a regresar, nada. Así que un día dijeron, bueno, suban al avión, nos llevamos, vinimos en los aviones, no vinimos sentados, vinimos en el piso, espalda con espalda. Sacaron todos los asientos y cuanto más gente metía en el avión, mejor. Digo, a nosotros no nos importaba, lo importante era venirnos, digamos. Pero viajamos en el piso del avión, en el piso, espalda con espalda, así nos sosteníamos. Y bueno, yo me tomé el colectivo y me vine y llegó al pie de la puerta. Y bueno, ahí cuando llegué a mi casa, por supuesto. ¿Y quién te atendió? ¿Quién me abrió la puerta? Vos sabés que no sé. ¿No te acordás? Increíble, ¿no? Pero seguramente la de mi hermana, estaba mi mamá, mi papá, mi hermana. Lo que recuerdo es la charla, digamos. Esa noche no durmió nadie. Claro. ¿Y después qué, Oscar? ¿Cómo sigue la vida post Malvinas? Y bueno, hoy estamos bien, digamos. Hoy la familia es muy importante. La familia es fundamental para el veterano de guerra. Creo que para todo ser humano, ¿no? Para nosotros es el sostén. Así que mi mujer, que le mando saludos, que está escuchando, y mis hijas, que son mis soles, tengo 4 hijas,
son el sostén de mío, ¿no? ¿A tu mujer la conociste después? Después, a los poquitos meses la conocí, sí. Y estamos juntos. Ha aguantado cada cosa, digamos. Ha sido tu compañera de todos estos años. Olvídate. Sostén de mi vida, sí. Totalmente. La familia es muy importante. ¿Y las noches de un veterano cuándo se normalizan? Si es que alguna vez se normalizan. Bueno, sí, se normalizan, sí. Al principio era tremendo, digamos, poder dormir. Pero hoy yo duermo bien, digamos, no. Los años van curando las heridas, aunque me emocione, digamos, porque me vuelvo a estar donde estoy cuando hablo, pero no soy un tipo de andar hablando todo el día de la guerra, digamos, en lo posible trato de no hablar de la guerra. Y después las actividades, tengo muchos grupos, amigos, peña, trabajo. ¿De qué laburás? Sí, la vida misma. Soy cobrador de la previsora, trabajé en el correo, me jubilé y hago algunas cositas para entretenerme y bueno. ¿Y te pasa eso de decir vas a hacer algo de tu laburo, vas a cobrar? El tipo que te atiende, yo hasta hoy te cruzaba en la calle y no sabía lo que... Bueno, pero es la vida, esa es la vida. No sabía de tu Yo historia. No voy a andar contando que fui a la guerra, ¿no? Hay gente que debe saber, hay gente que no, de los clientes, pero no, o sea, yo en la vida tengo que seguir la vida normal, digamos, no queda otra. Y cuando ves a los chicos de la edad que vos tenías en las islas hoy, y nos ves, Sí. nosotros ya un poco más viejos, un poco bastante, 10 años más grandes, pero nos ves abrazados al celular, con otras ideas totalmente distintas. ¿Qué pensás? No, bueno, yo respeto, son circunstancias que uno vivió, digamos, si esos chicos mismos hoy, esos mismos pibes, digamos, yo los respeto mucho, la juventud para mí tiene un valor impresionante, los gurises, ustedes son el futuro del país, digamos, y yo los respeto, y lo que nos pasó por arriba es la tecnología, digamos. Sí no me gusta mucho en las reuniones los celulares porque se pierde el hablar, digamos, cara a cara, sino que vos estás hablando y el otro está hablando con otro que no está. Que yo siempre le digo, vamos a hablar nosotros, después hablar con el que no está. Pero eso es algo circunstancial, digamos. La juventud yo la veo bien, la veo muy bien. Yo voy a la escuela a dar charla a todos lados, los chicos atienden, prestan atención. Vos fijate que han tratado de meter la bandera inglesa por todos lados y la han metido muy poquito, hay muy pocos chicos que usan la bandera en el pecho. Los gurises han tomado conciencia y yo me gusta me lleva a esa época verlo. A ustedes, digamos, de amigos, de querer salvar el mundo es algo normal y natural, digamos. Y está bueno que sea así. Oscar, nosotros todos los viernes hacemos esta entrevista. Realmente hoy ha sido un placer inmenso tenerte, verte, sentirla, traspolar tu experiencia, contarnos a nosotros y llevarnos con la comodidad del recuerdo y no de la crudeza del frío ni de estar aturdidos por una bomba, pero por lo menos imaginariamente colgarnos al recuerdo tuyo de una guerra incomprensible, pero que nos enseña un poquito a mirarnos a nosotros mismos. Así que yo te insisto en esto, de agradecerte no solo por haber venido hoy, sino por lo que has hecho por la patria, por nuestro país, porque le has dedicado tu vida a esta guerra. No te digo que deberías haber andado con celular porque no existía, pero deberías haber estado pensando en qué laburar o en qué estudiar y estabas con armas en la mano poniendo el pecho por todo un país. Lo mínimo que ustedes merecen es nuestro reconocimiento, es nuestra valoración. Ojalá eso sea cada vez más marcado y ojalá esa valoración y ese reconocimiento no llegue únicamente de los ciudadanos de a pie como somos nosotros, sino de los gobiernos, que son quienes más deberían valorarlos y acompañarnos. Este último tiempo sé que ha habido algunas cuestiones que los han ayudado mucho y ojalá que eso se sostenga, ojalá que la lucha por Malvinas no cambie un ápice de lo que se venía dando, que el reclamo por la soberanía de las islas siga siendo tan fuerte como hasta hace un tiempo,
y que la gente entienda el rol que han cumplido ustedes. Yo te agradezco mucho que hayas venido a tomar unos mates con nosotros. No, el agradecido soy yo, muchísimas gracias, lindas palabras, me encantó. Y sí, nosotros los veteranos de guerra siempre no reivindicamos para nada la guerra, absolutamente la guerra a nosotros nos cambió la vida radicalmente, a todos los veteranos nos marcó para siempre y no fuimos nunca más lo mismo que éramos. Y nosotros los veteranos casi no tenemos profesionales. Todos los veteranos habrá poco médico, abogado, ingeniero, no tenemos. O sea, nos cambió radicalmente la vida. Pero que Malvinas son incuestionablemente argentinas, son por distancia, por todo, por historia, y que se tienen que volver a recuperar, pero por la vía diplomática, la guerra nunca más. Muchas gracias por haber invitado y recordar a Malvinas en una fecha que generalmente no se recuerda. Oscar, gracias. Oscar Pérez, ex combatiente de Malvinas, gualeguaychuense, un tipo admirable al que escucharlo hace muy bien, los recuerdos a flor de piel, las emociones a flor de piel, de una parte tristísima de nuestra historia, que ya a 34 años intentamos descifrar con él, intentar entender aquellos momentos y realmente nos ha hecho muy bien charlar con él.